Contame, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Estación Astronómica Austral Félix Aguilar, o como se denominaba en su época, La Leona. Y bueno, y esto está en el medio de la meseta patagónica, en uno de los rincones apacibles y hermosos del sur. Se encuentran los restos del proyecto científico que ya está abandonado. Esto está en la provincia de Santa Cruz, en nuestra provincia, a mitad de camino de las ciudades de Calafate y del Chaltén, y a unos 500 metros del río La Leona. Ahí todavía se pueden observar los que alguna vez fue el Observatorio Austral Félix Aguilar, o La Leona, como lo dijéramos. Pero esto empezó hace muchos años, cuando el Observatorio Astronómico de La Plata comienza a realizar observaciones específicas de astronomía meridiana, y con el inicio de los trabajos para los catálogos estelares de posiciones diferenciales relacionados con las zonas de la sociedad astronómica. El primero de estos catálogos fue La Plata A, y fue publicado ya por el 19, al que le sucedieron en 1924 La Plata C y en el 29 La Plata B. Con el objeto de llevar adelante las mediciones de las estrellas próximas al polo sur, celeste, en condiciones más ventajosas, el Félix Aguilar propone establecer una estación astrométrica en la zona sur del país como una sucursal permanente del Observatorio Astronómico de La Plata. Bueno, con este fin Aguilar inicia la búsqueda del lugar más propicio para la futura Estación Astronómica Austral, y esto fue con la ayuda de Juan José Nissen. El sitio finalmente elegido se ubicó en la provincia de Santa Cruz, entre los lagos Viedma y el lago Argentino, al este de la Ruta Nacional 40, a unos 5 kilómetros al sur del paso Río La Leona, y a poco menos de 350 kilómetros de Río Gallegos. Elegido el lugar para la futura estación, Arquitectura de la Nación aceptó proyectar los edificios con el asesoramiento de Juan José Nielsen y Simón Gersanik. Gersanik propuso incluir entre las tareas a realizar en la futura estación las sísmicas y las geomagnéticas. Pero fue recién en 1946 cuando el general Perón promulga los decretos 7.832 del 28 del 11 de 1940 y el 10.553 del 14 del 9 del 49. Esto es reservando las tierras a favor de la Universidad de La Plata destinados a la estación astronómica. Es allí cuando realmente se le empieza a dar un impulso a la estación. Los planos estaban casi terminados a comienzos de 1945, cuando momentos en que Félix Aguilar, ya había fallecido este hombre, en enero de ese año. Nissen y Valdesic, de Arquitectura, viajan para determinar el lugar exacto que ocuparían los edificios del observatorio. A fines de 1947 se organizan en el observatorio las actividades astrométricas, que esto es la parte de la astronomía que se encarga de medir y estudiar la posición de paralelajes. En un departamento que el 13 de octubre también se crea la división Astrometría Meridiana, que más tarde, en 1949, pasó a la categoría de departamento, momento en que se anexó al mismo la estación de La Leona. El 6 de febrero de 1949 se promulgó el decreto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que autorizaba el inicio de las tareas relacionadas con la Estación Austral. En una comunicación del 22 de febrero de ese mismo año, esto fue hecho al director del Observatorio Platense, capitán de fragata Guillermo Walbrecher. En el mismo propone al interventor de la universidad nombrar la estación en honor a Félix Aguilar, lo cual fue aceptado.
En los meses subsiguientes y hasta fin de ese año, se tomaron los recaudos para llevar adelante el inicio de los trabajos durante la siguiente primavera y verano, única época que era posible realizarlos, dado que en el otoño y el invierno las condiciones climáticas son sumamente adversas para cualquier tipo de trabajo. Simultáneamente se daba comienzo a las obras con el replanteo en el terreno, realizado por los ingenieros Baldini y Sierras. La Dirección de Arquitectura inició la construcción de las caballerizas de la Casa de Descanso de los Astrónomos y en 1950 del albergue para el Círculo Meridiano. Esto es un telescopio reflector especial que difiere el común en su montura, que es un soporte mecánico la montura. Rigidez y exactitud de sus movimientos. El refugio del instrumento destinado a resguardarlo, especialmente de los fuertes vientos, fue realizado en chapa de hierro en forma de cúpula, con un recubrimiento interno erigido en una pequeña elevación de unos 50 metros de altura. Todo esto se terminó en enero de 1951. Luego fueron planeadas una usina eléctrica y la casa de bombas para el suministro de agua, pero al formarse construcciones universitarias, Arquitectura dejó de tener incumbencia en el tema y la falta de presupuesto impidió realizar esta segunda etapa, la cual, finalmente nunca se concretó, ¿no? Para finalizar las obras, que se preveía la necesidad de una inversión de 5 millones de pesos moneda nacional, que esto era un 30% de las inversiones previstas para el observatorio. La estación astronómica, planeada como una instalación permanente para la observación de las estrellas, fundamentales que conformarían los catálogos, estaba compuesta por la cúpula que albergaba el instrumento principal, una casa para los astrónomos, una caballeriza y una barraca. En lo que respecta al instrumento principal, en primer lugar se instaló el Círculo Meridiano Repsol, que es un telescopio refractor especial que difiere del común en su montura, en el soporte mecánico, rigidez y exactitud en sus movimientos de 160 milímetros que el Observatorio de La Plata tenía en préstamo del Observatorio de Lick, Universidad de California. Dicho instrumento fue directamente al Observatorio Austral desde los Estados Unidos. Y finalmente, el profesor Félix Aguilar, que fue uno de los impulsores de este proyecto, nació en la provincia de San Juan el 2 de mayo de 1884, falleciendo en la ciudad de La Plata el 28 de septiembre de 1943. Este fue un astrónomo, profesor e ingeniero argentino, considerado como uno de los principales impulsores de la astronomía argentina. La Estación Astronómica Austral Félix Aguilar, o La Leona, forma parte del patrimonio histórico astronómico argentino que merece ser recuperado, y en ese sentido ya hay algunas conversaciones para algunos proyectos que el gobierno provincial intenta construir un nuevo laboratorio astronómico, no sé si en el mismo lugar o en otro. Así que hoy en día, cuando uno viaja desde Calafate hasta la localidad del Chaltén, en su ruta hacia la mano derecha puede verse aún las ruinas del observatorio Félix Aguilar, o La Leona como se denominaba en ese momento. Así que esto es una de las tantas obras científicas que nuestro general Perón impulsó y dio vía libre a los científicos para concretar y poder seguir avanzando en esta bendita Argentina. Muy bien, seguimos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene, un abrazo y a cuidarse.